Hola, hermanos. Hola, hermano. No lo vemos. We lost you though. Did you? Yeah. Can you still see yourselves? No, on the right where the PowerPoint screen is where we're still visible, and on your screen where you come up normally, it's frozen. Lo siento There- mucho. Sí, yo también. ¿Qué dice la máquina? ¿Cuál? Los dos, güey. It's just right now I can change it. If I try to go to yours, it just shows a black screen. It says Broadway Church of Christ and has a little icon. Or you Okay, put let the me power- see. It says La Cena del Señor on mine, but let's see. No, nothing here. You don't see La Cena? No hay nada. And No hay nada. Okay. Well, let me hang up and call back and try this again. okay. Hermanos, Sí, hermano, buenos días, sí. Pero al empezar la grabación, sí, ya empezó. ¿puede verme? Sí. Pero quizá puede ver mi PowerPoint. You broke up there. We didn't hear what you said. I'm going to get my PowerPoint up there. No hay PowerPoint ahorita. Vamos a ver. No hay PowerPoint. Todavía no. Todavía no. Pero ahora... Espera. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué dice? La cena del Señor. Sí. La cena del Señor es una comida espiritual, Voy a pasar. es una comida simbólica, es una comida muy importante a la adoración de la iglesia, y también es muy importante para la relación de cada cristiano a Dios personalmente. Como nuestra lección ayer, la lección hoy es una vista histórica, teológica, bíblica de las cenas y de las comidas espirituales en la historia de la gente de Dios. Es muy interesante, es muy importante lección. El fondo de la cena del Señor es en el antiguo. La pregunta es, ¿qué es el fondo? Y significando atrás del rito, nosotros llamamos la cena del Señor. Then ¿Cómo va? you didn't use the one I sent to you, the correction. Uh-oh. I thought I was. I'm using the bad one. Let me get the other one. Okay. I must have saved it in a different spot or something. I'll tell you what, why don't I use this one for a little bit so we don't have to stop, and then when we break again, I'll find the other. Sure, that'd be good. They can understand it if it's not completely correct, right? Sí, está bien. Ahí hacen las correcciones porque él usó la que no tienen las correcciones ahorita, entonces ustedes hagan los cambios necesarios. Okay. Como bautismo, la cena es un rito porque es acciones repetidos en la misma vía cada tiempo. Sí. Es un rito, un ritual. Repetidas, acciones repetidas. Bautismo es un rito también, pero una diferencia es bautismo, señor Esdras, es un sacramento verdadero
Pero la cena no es un sacramento. ¿Por qué? En el momento del bautismo, Dios está orando, Dios está trabajando, Dios está haciendo muchas cosas en el momento del bautismo para nosotros. Pero en el momento de la cena, Dios no está obrando en la misma vía. La cena no está una vía que Dios da a nosotros gracia. Dios no da su gracia, su perdón, sus bendigas a nosotros directamente en el momento de la cena. La cena no es un sacramento, pero bautismo es un sacramento. Pero los ambos, bautismo y la cena, son ritos religiosos, ritos de Jesús y los apóstoles, ritos verdaderos de la iglesia, pero solamente el bautismo es un sacramento o un misterio. ¿Entienden? Sí. Sí, ok. El fondo de la cena del Señor es en el Antiguo Testamento, en las comidas sacrificiales y otras comidas rituales en el Antiguo. Cuando una familia o un individual en Israel traía un sacrificio al templo o al tabernáculo, unas veces ellos comieron una comida con el sacrificio. Por ejemplo, mira a primero de Samuel, capítulo 1. Primero de Samuel, capítulo 1. La familia de Samuel traía un sacrificio al tabernáculo durante el tiempo de el sacerdote Elí. Es en el tiempo de los jueces. Samuel, recuerde, era el juez último de los jueces. En 1 de Samuel, capítulo 1, comenzando con versículo 1, por favor, lee para nosotros, hermano Abner. Capítulo 1, versículo. Comenzando con versículo 1, por favor. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Sub, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada... Muy bien. Mira en esta escritura, con los sacrificios era una comida. Y Ana tenía más comida que los otros, porque ella eran una alarma de aquí, no te preocupes, por favor. Ana era la favorita de su esposo,
Por esta razón, Ana recibió más comida que los otros. Pero la comida es una comida sacrificial. En una comida sacrificial, parte del sacrificio fue consumida en el altar. So, cuando la familia traía un sacrificio al tabernáculo, parte de el animal fue sacrificado en el altar. Pero otra parte del sacrificio fue consumida en el altar. Esta parte era considerada el comida de Dios. Y el otro era la comida de la familia. Entonces la familia y Dios tenían una comida juntos. Por favor. Okay, so sacrificios en el antiguo, incluido comidas. La parte del sacrificio fue comida por los que trajeron. So, la parte para Dios, la parte para la familia, en la mesa. So, la familia cocinó parte del animal y el otro ponerse en el altar. ¿Ok? También esto fue una ofrenda de paz, demostrando la relación buena que existió entre Dios y los adoradores. La ofrenda de paz era un tipo de vida sacrificial. Mira Levítico capítulo 7, versículo 15. Levítico capítulo 7, versículo 15. Es una descripción en Levítico capítulo 7 de una ofrenda de paz. Y versículo 15 particularmente lee para nosotros Wilder. 7:15. Sí. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Era necesario para la familia comer todo su parte en el día del sacrificio, y el otro es consumado en el altar a Dios. Era una comida simbólica entre de Dios y la familia, a demostrar la relación entre de Dios y la familia. Nuestra relación es buena. Tenemos paz entre de nosotros y tú, Dios. Este es el significado de comidas sacrificiales en el antiguo. Now, recuerde en Primero de Samuel, en capítulo 2, comenzando con versículo 12, la historia de los sacerdotes del tiempo de Samuel, los sacerdotes, los hijos de Elí, eran pecadores. Lee los versículos aquí, por favor, para nosotros. Hermano Esdras, por favor, comienza con versículo 12, capítulo 2,
versículo 12. Primero de Samuel 2:12. 2:12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esa manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Así mismo antes de... Ok, es bastante, por favor. Es muy bien. Los sacerdotes, los hijos de Elí, eran ladrones, ¿verdad? No respetían los mandamientos de Dios en los sacrificios, pero es un otro ejemplo concerniente cocinando el carne para las comidas sacrificiales y la parte por los sacerdotes, la parte por la familia y la parte para Dios. Un fondo de la cena del Señor en el antiguo es una comida sacrificial, porque cuando estamos comiendo la cena del Señor, simbólicamente estamos comiendo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestro sacrificio a Dios para nuestros pecados? Es Cristo, ¿verdad? Cuando estoy comiendo el pan, simbólicamente estoy comiendo el cuerpo de Cristo, el sacrificio. Como los sacrificios en el antiguo, la comida, la cena del Señor, es una comida sacrificial. Porque estoy comiendo parte del sacrificio, simbólicamente. Las ideas son similares. En una ofrenda de paz, en el antiguo, la comida es una demostración de la relación entre el adorador y Dios. En el mismo día, hoy, la cena del Señor es una demostración de la relación entre mí y Dios, mí y Cristo. Es una demostración de paz entre mí y mi Dios, ¿verdad? Sí. La cena del Señor es una comida sacrificial. Esta idea era muy importante en las mentes de los cristianos en el primer siglo, en la iglesia. Los cristianos considerarían la cena una comida sacrificial, sus mentes. Otra clase de comida en el antiguo es la comida de pacto. La comida de pacto. En esta fotografía, unos hombres están comiendo una comida porque tenemos un pacto. Comencían un pacto, what's the word for an agreement?
Un acuerdo. Una cuerda. ¿Acuerdo o acuerdo? Acuerdo. Un acuerdo. Y un acuerdo o un pacto está sellado con una comida. En los países in the ancient Near East. En el Oriente cercano antiguo. Okay. Now, comidas de pacto, por ejemplo, cuando Labán y Jacob tenía muchos problemas entre los ellos hicieron un pacto. En Génesis capítulo 31, miren sus Biblias. Génesis 31. Génesis 31. Génesis 31. Now, los partidos implicados en un pacto o un acuerdo sellaron el acuerdo con su comida. Cuando el pacto era establecido, tenían una comida juntos para sellarlo. ¿Ok? La comida indicó la relación especial entre de los dos partidos. So, translate this part for me. Jacob and Laban had problems for 20 years with each other. Jacob y Labán tuvieron problemas en un transcurso de 20 años, el uno con el otro. Laban had tried to cheat Jacob many, many times. Labán había intentado engañar muchas veces a Jacob. He had changed his wages 10 different times. Había él cambiado sus criterios 10 veces. But no matter what Laban did, God made Jacob richer and richer. No importaba lo que hacía Labán porque Dios enriquecía más y más a Jacob. After 20 years, Jacob was tired of putting up with Laban and his mistreatment. Después de 20 años, Jacob se cansó de soportar el maltrato de Labán. So Jacob packed up his wives and children and left. Y por tanto, Jacob hizo maletas, preparó a sus cosas y a sus esposas y se fue. And he also took Laban's grandchildren with him. Y se llevó también a los nietos de Labán. Laban was furious. Labán quedó enfurecido. And so he took his men and he began to chase after Jacob. Y por tanto él tomó a sus hombres, a sus siervos, y empezaron a perseguir a Jacob. But God warned Laban not to hurt Jacob because Jacob was blessed by him. Dios advirtió a Labán que no le hiciera nada a Jacob porque Dios lo había bendecido. So let's look down at Genesis 31 and let's begin Veamos entonces reading with Génesis 31 verse y empezamos 53. leyendo en el 53. Por favor, hermano Wilder, 53 to 55. Del 53 al 55. El Dios de Abraham y el Dios de Nahor. Nacor, juzgue entre nosotros el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo. Y regresó y se volvió a su lugar.
mira también, por favor, hermano, versículos 51 y 52. Muy bien. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este manojo y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este manojo y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este manojo contra ti, ni tú pasarás de este manojo ni de esta señal contra mí para mal. Los particulares del pacto hay en versículos 51 y 52. Y en 53 es an oath. How do you say that? Kind of an oath. Un voto. Sí. Y todos están sellados con la comida y los sacrificios en versículo 54 y 55. So, este es un ejemplo de una comida de pacto entre de Jacob y Labán. Y el pacto, todos los pactos, también fue sellado con sangre. Pactos fue sellado con una comida, pero también con sangre. En el hebreo, cuando la Biblia dice haga un pacto, la palabra es karas berith. Mira la televisión, karas berith. Dígame, karas berith. Literalmente, estas palabras significa corta un pacto, corta pacto, acortir un pacto, cortir porque animales, cortar un pacto, porque cuando un pacto era sellado, los hombres en el pacto mataron animales con sus navajas y cortarlos y tomaron el sangre y ponerse el sangre en sus cuerpos uno al otro. En el momento de the moment when the pact was signed, En el momento que se sellaba o se firmaba el pacto, they would take the blood in like a bowl or a basin, tenían la sangre en algún plato hondo o algún otro recipiente, and sometimes un hombre pone su mano en el sangre y pone una sangre en la cara del otro, y el otro pone su mano en el sangre y pone algo sangre en la cara del otro, y tenemos un pacto en este momento. ¿Okay? Unas veces un hombre bebía una sangre y el otro hombre bebía una sangre. Y en este momento tenemos un pacto. ¿Sí? El pacto era sellado con sangre todavía. Unos tiempos un hombre corta su mano y otro hombre corta su mano y ponga sus manos juntos, sangre, y tenemos un pacto, pero todavía con sangre en una forma u otra forma. ¿entienden lo que dicen? Las diferentes formas que aplicaban la sangre. So, sangre era necesario a hacer pactos, acuerdos en los tiempos antiguos.
Pero otra cosa necesaria era una comida entre de los partidos del pacto, como Jacob y Labán. Y también otro ejemplo es la comida de pacto entre de Israel y Dios. Mira Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. Moisés subió a la montaña de Sinai y recibió los mandamientos de Dios y volvió otra vez a la gente de Israel. Y en Éxodo capítulo 24, versículo 3, hermano Estras, por favor, comienza con versículo 3 para nosotros. 24:3 dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Ok, Moisés momento hermano, momento. En versículo 3 tenemos el pacto, ¿sí? Las palabras de Dios. Estos son mis mandamientos, estos son mis palabras, estos son mi voluntad. Y la gente respondió a Dios todas las palabras que Jehová ha dicho, haremos. ¿Sí? Es un pacto. Pero, hermano Estras, continúa con versículo 4, por favor. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Ok, espera un momento. Él dice, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. El sangre en el altar es sangre para Dios. Como cuando hombres hacían un pacto, los hombres pongan el sangre uno en otro. En este evento, Moisés ponga el sangre en el altar. Es la parte de Dios, ¿sí? En el altar. Pero continúa, por favor. Versículo 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ok, comparé versículo 6, donde Moisés puso la sangre en el altar, y versículo 8, donde Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. ¿Sí? El sangre en el altar es el sangre para Dios, el sangre en el pueblo es el sangre para la gente de Israel. En el momento cuando el sangre es en el altar y también en el pueblo, teníamos un pacto entre Dios y Israel. Pues mira otra vez en versículo 7, las condiciones del pacto, y tomo el libro del pacto y lo leo a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Si este es el pacto, el acuerdo entre Dios y la gente de Israel.
this pact or agreement had specific conditions. Este pacto o acuerdo tenía condiciones específicas. And those specific conditions of the agreement were read to the people out loud. Y estas condiciones específicas fueron leídas al pueblo a voz alta. And the people accepted those specific conditions and said, we will do those things. Y el pueblo aceptó esas condiciones específicas y dijeron, vamos a guardarlas o vamos a obedecerlas. El sangre en el altar y en el pueblo era el mismo que hoy cuando dos hombres escriben sus nombres en la línea en un contrato. So, el sangre del pacto es muy importante porque en la cena del Señor Jesucristo dice, este es mi sangre del pacto nuevo. ¿Sí? So in the Old Testament situation, the blood had to literally contact your body. Entonces, en la condición o en la situación del Antiguo Testamento, la sangre literalmente tenía que tocar el cuerpo. Moses took a plant called hyssop, which was sort of like a big broom or a brush. Moisés tomó una planta grande, hisopo, que era como una escoba o tal vez un cepillo, era semejante a eso. And he dipped that thing in blood and slung it out over the people so it spattered on their clothes. Entonces él metía eso a la sangre, el hisopo, y después rociaba a las personas, ¿verdad? Para que les cayera la sangre en el cuerpo. So the blood touching the altar was touching God symbolically. Entonces la sangre que tocaba el altar simbólicamente era la sangre que tocaba a And then the Dios. blood touched the people literally. Y la sangre literalmente tocaba al pueblo. And they understood very clearly that they had made a deal with God. Ellos entendían claramente que habían hecho un acuerdo con Dios. Cada individual, cada persona en Cristo tiene un acuerdo personal con Dios. Este acuerdo es el nuevo pacto. Now, unas veces no entendemos qué es un pacto. El antiguo pacto, escúcheme cuidadamente, ¿no? El antiguo pacto no era 39 libros antes de Mateo. No. El antiguo pacto era un acuerdo entre de Israel y Dios. Now, los particulares del pacto hay contenado en la ley de Moisés. Los mandamientos recibidos de Dios en la montaña Sinai. Estos son los particulares del pacto, del acuerdo entre de Dios y Israel. Pero el libro de Salmos no es el pacto entre de Dios y Israel. El libro de Proverbios no es el pacto entre de Dios y Israel. El libro de Isaías, las profecías concernientes la futura, no son el pacto antiguo. ¿Sí? El pacto antiguo es el acuerdo entre de Dios y Israel. Now, la gente que vivieron en los tiempos de los profetas, después del tiempo de Moisés, la gente
vivieron bajo el pacto de Moisés. Los profetas predicaron a la gente a obedecer el pacto de Moisés. Pero el pacto de Moisés es en los libros de Moisés: Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Estos libros son los libros del pacto de Moisés. So, cuando nosotros hoy dice el viejo pacto, el antiguo pacto, si nosotros somos predicadores, es necesario usar las palabras correctamente in the biblical sense. En el sentido bíblico. And so, the 39 libros antes de Mateo están escritos en el tiempo del antiguo pacto, pero no están igual al antiguo pacto. ¿Entienden? Sí. ¿Podría ahora repetir esta última oración? What was this question? Could you repeat the last phrase, last sentence? Los libros no son igual. Los 39 libros antes de Mateo no son igual a el pacto antiguo. Muchos predicadores en la iglesia hoy no quieren predicar de los libros del antes de Mateo porque piensan que no son no son bajo el pacto antiguo, pero el pacto antiguo es las leyes de Moisés, no todos los 39 libros. Sí. Hay muchos principales concerniente a Dios. Hay muchas profecías, hay muchas historias concerniente cómo Dios, how God handles His people. Cómo Dios trata con su pueblo. Hay muchas cosas muy preciosas en los libros antes de Mateo. Sí. Romanos capítulo 15, versículo 4, por favor. Romanos 15, 4. You'll have to warn me about our time. Yeah, in fact, be another 3 minutes. Okay, Romanos 15, 4, por favor, Abner. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ok. Es un muy bien versículo concerniente la propósito de el antiguo o los libros antes de Mateo. También una otra escritura para 2 más minutos. Primero de Corintios, capítulo 10, versículo 10 al 12. Primero de Corintios, capítulo 10, versículos 10 al 12. Hermano Wilder, por favor. Muy bien. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Al 12. Dos. Al 12. Muy bien.
¿Ok? Estos son muy bien escrituras a explicar cómo usamos los 39 libros antes del libro de Mateo. So, en esta parte de nuestra lección hay dos clases de comidas religiosas, comidas espirituales, comidas sacrificiales y comidas de pacto. When we come back, we'll talk about the covenant meal at the time of the Mosaic covenant. Cuando regresemos, dice, vamos a hablar de la comida de pacto en el tiempo de el pacto mosaico. Okay, now when we come back, Brother Byron? It'll be at 10:40. Or 11:40 my time. Yes, sir. Okay. Nos vemos. Sí, ya.